En Bogotá y Cundinamarca se están formando entre 100 y 110.000 nuevos hogares por año y estamos produciendo 85.000 en el mejor de los años, en los años más recientes, cifras cercanas a 65.000 a 70.000 unidades de vivienda. En 2022, el porcentaje de hogares en arriendo superó al que tiene vivienda propia. En este momento estamos en 40%, casi 2 veces el promedio de los otros países. Y además, cuando miramos qué ha pasado en los últimos 20 años, Colombia junto con Chile es el que tiene el mayor aumento. Hola a todos, bienvenidos al episodio 35 de este podcast Hablemos de Economía. Mi nombre es Fabián Osorio, gerente de sectores y sostenibilidad, y hoy estamos en un lugar muy especial, en la Cámara Colombiana de Construcción Camacol, con Edwin Chiribí, el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido. Gracias, Fabián. Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias a Coffee Colombiana por invitarnos a conversar y sobre todo por hacernos parte del análisis económico, sectorial y sobre todo de las oportunidades que desde Coffee Colombiana siempre identifican en nuestro sector. Y te invitamos para que hablemos de un tema muy particular y es el crecimiento del porcentaje de los hogares en arriendo aquí en Colombia. Es una tendencia que se ha visto en los últimos 20 años. No es exclusiva de Colombia, en todos los países ha aumentado la tendencia, pero en Colombia es muy particular. En 2022, el porcentaje de hogares en arriendo superó al que tiene vivienda propia. En este momento estamos en 40%, casi 2 veces el promedio de los otros países. Y además, cuando miramos qué ha pasado en los últimos 20 años, Colombia junto con Chile es el que tiene el mayor aumento. Y queríamos hablar contigo porque esto es especialmente relevante para Bogotá y Cundinamarca, que son los dos departamentos en los cuales el porcentaje de hogares en arriendo son los más altos frente a otros departamentos, superior al 50%. Y por ejemplo, en el caso de Cundinamarca, cuando vemos 2003 contra 2024, vemos que el aumento ha sido de más de 20 puntos porcentuales. Entre las razones que encontramos en el informe sobre esto, te quería preguntar, vimos que uno de los problemas, o lo enfocamos como acceso, y es asequibilidad. Por ejemplo, vimos que el aumento de los precios de vivienda, tanto nueva como usada, un promedio, fue 4 veces el aumento en la inflación del arrendamiento en los últimos 20 años, 3 veces la inflación total y 2 veces el salario mínimo. Y ahí uno empieza a preguntarse si los hogares están enfrentando problemas para comprar una vivienda dado su menor ingreso frente al precio de la vivienda. Y quería preguntarte si desde Camacol han visto, han analizado estos problemas de asequibilidad de los hogares bogotanos y de Cundinamarca. Pues Fabián, ese es un punto fundamental. Yo creo que en el análisis y además con los buenos datos que nos aportan, uno puede leer el panorama y puede quizás poner otros elementos sobre la conversación que quizás ayudan a nutrir, digamos, las hipótesis en torno a lo que ha ocurrido respecto a la compra de vivienda, la tenencia de vivienda y las posibilidades de acceso de la población en nuestra región. Lo primero que hay que mencionar es que hay que tener en cuenta los flujos migratorios de la población. Bogotá, hoy por hoy, y sobre todo Cundinamarca, digamos, como región, genera una gran cantidad de oportunidades laborales, estudiantiles, también de emprendimiento y para la constitución de nuevas empresas en el país. Se ha convertido, digamos, en los últimos años quizás en uno de los motores económicos de nuestra región. Y eso, por supuesto, hace que cada vez más se atraigan personas hacia Bogotá y Cundinamarca, lo cual genera una presión natural por, digamos, la vivienda. 2 números para nosotros son importantes a la hora de entender esta dinámica. En Bogotá y Cundinamarca se están formando entre 100 y 110.000 nuevos hogares por año y estamos produciendo 85.000 en el mejor de los años, en los años más recientes, cifras cercanas a 65.000 a 70.000 unidades de vivienda. Eso nos lleva entonces a pensar que tenemos una oferta insuficiente que desde luego presiona las condiciones de renta y por supuesto también hace que entonces cada vivienda nueva en oferta enfrente al menos 2 hogares que la van a demandar y tenemos un problema entonces de déficit de oferta frente a las necesidades de la población. Un segundo factor que es relevante tener en cuenta, asociado a lo que mencionas de acceso, es el costo del suelo. Bogotá es una ciudad donde desarrollar un proyecto inmobiliario nuevo, digamos, tiene unas dificultades enormes o unos desafíos enormes. La mayor proporción del suelo, con el nuevo plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, el 80% de las unidades de vivienda que vamos a hacer en los próximos 12 años serán en zonas de consolidación urbana, es decir, ciudad ya construida o en zonas de renovación.
donde necesitamos reconstruir la ciudad. Eso implica esencialmente una gestión de suelo más costosas, unos costos adicionales que de una u otra forma, cuando la vivienda no tiene el precio tope como la vivienda de interés social, pues se trasladan al costo y puede dificultar el acceso hasta cierto punto. Pero también desde el punto de vista del crédito, yo creo que es bien importante señalar algo. En nuestros análisis, complementar lo que han identificado en el equipo de investigaciones de Corfi Colombiana, vemos que la mayor sensibilidad de un hogar a la hora de comprar vivienda no es el precio de la vivienda en su conjunto. Por el contrario, es el costo de la financiación. Por tanto, cuando uno tiene un costo de financiación que dificulta que yo pueda honrar el pago de mi cuota hipotecaria mes a mes, es cuando nosotros vemos que el problema de accesibilidad se hace mucho más complejo. Al final, si yo aumento los precios de la vivienda, pero disminuyo los costos de su financiación, el indicador de accesibilidad, que para nosotros es más sensible, es cuánto tengo que destinar de mi valor mensual de ingresos para el pago de la cuota hipotecaria. Y en eso hemos tenido ciertos avances a lo largo del tiempo, pero sigue siendo costoso en Colombia el crédito hipotecario. Y por eso, digamos, los esfuerzos en los que uno pudiera enfocar nuevas investigaciones serían cómo podemos de raíz hacer que seamos un país mucho más competitivo en el costo de la financiación hipotecaria, que eso permitiría o facilitaría el acceso de la población a la vivienda nueva. Bueno, y sobre ese punto, vi un dato de tenemos un dato de Banca de las Oportunidades de 2024, que solo el 3.1% de los adultos tiene un crédito hipotecario. Y además, cuando uno analiza la cartera hipotecaria de los últimos 20 años, vemos que actualmente está alrededor del 8% la profundización crediticia en ese segmento, que está por debajo de varios países latinoamericanos. Creo que solo superamos a Perú, pero además está por debajo de lo que se observaba a finales del siglo XX. Y pues aquí sí destacamos medidas como, por ejemplo, aumentó el LTI, el Loan to Income, el porcentaje de los ingresos que puede ser atribuido a una cuota del 30 al 40%. Vemos también que las tasas de interés real han disminuido últimamente frente al promedio histórico. Pero quería preguntarte, ¿qué crees que se puede hacer más para mejorar el acceso al crédito hipotecario en Colombia? Sí, mira, yo creo, Fabián, que hay varios elementos que nosotros desde el potencial de este mercado hemos identificado. Definitivamente tenemos que profundizar más la cartera hipotecaria. Ese número que mencionas del 7.8, si le agregáramos quizás la cartera titularizada y esfuerzos adicionales, podría ser levemente superior al 8, 8,5, pero que igual sigue siendo muy bajo en comparación con los países de la OECD, en comparación con economías similares e incluso con estándares globales donde la cartera hipotecaria pesa por encima del 60% del Producto Interno Bruto. Somos un país absolutamente conservador en la financiación hipotecaria y creemos que hay que dar un gran salto. Tenemos dos grandes restricciones. La primera es la mitad de nuestra población es informal, por tanto, de entrada se excluye para la financiación de largo plazo a nivel formal. Y lo segundo, tenemos todavía rezagos, dijéramos desde el punto de vista regulatorio, derivados de la crisis del año 99 y 2000, donde esa crisis, digamos, fue originada particularmente, entre otras cosas, por la financiación hipotecaria que nos puso en una condición macroeconómica muy compleja. Por tanto, lo que tenemos que avanzar es dónde podemos seguir flexibilizando condiciones como este aumento favorable del LTI, quizás aumentar el LTV, garantizando el riesgo para las entidades financieras que suman esa posibilidad de financiación extra, seguir profundizando mecanismos de ahorro. En Colombia, los hogares tradicionalmente no ahorran, y si no ahorran, no tienen track crediticio, no tienen un historial de capacidad y disponibilidad de pago que va a ser imposible originarle un nuevo crédito. Por tanto, hoy, quizás por más esfuerzos, digamos, desde el punto de vista de la banca que hagamos, lo que necesitamos es también crear condiciones para abrir nuevos mercados. El de la población informal, el de la vinculación del ahorro como generador de crédito hipotecario y, ¿por qué no?, pensar como lo tienen otras economías de grandes originadores de créditos que no son una banca tradicional. Existen grandes ejemplos donde los fondos de pensiones, fondos de capital pueden llegar a ser complementarios en nichos de mercado específicos. Nosotros tenemos un dato que es bien interesante y es la población joven si está interesado en comprar vivienda, y recientemente identificamos que el 80% de los jóvenes sí quieren comprar vivienda. Quieren hacerlo por varias razones, no necesariamente para irse a vivir ahí, pero sí para poder ahorrar, para tener un mayor acervo patrimonial, para poder generar una condición de ahorro a futuro favorable. Sin embargo, el acceso al crédito se hace complejo.
Y si uno lleva eso a la condición del mercado laboral, donde hay la mayor rotación, donde una buena parte de los jóvenes trabaja como freelance en muchas actividades y no generan un historial crediticio, vamos a seguir limitando el acceso al crédito y creemos que ahí hay una gran oportunidad. Pero también como país, de esos 12.5 puntos porcentuales que hoy en día nos cuesta en promedio un crédito hipotecario, ¿dónde podemos como Estado disminuir esos costos de financiación? Y yo diría que hay dos elementos importantes. El primero de ellos, disminuir el riesgo país. Creo que no hay mejor política de vivienda que reducir el riesgo macroeconómico y el riesgo país. Eso definitivamente debe ayudarnos a bajar el costo de la financiación. Y lo segundo, que creo que es muy importante para nosotros, es cómo hacemos para que la restitución o la recuperación de un activo que queda en garantía, en este caso una vivienda, en un crédito hipotecario, se pueda retornar en el caso de que el hogar llegue de impago. Y eso, ahí tenemos dos nichos de oportunidad grandes, Fabián. Súper interesante todo lo que nos cuentas, Evi. Te quiero cambiar un poquito la historia, el foco y hacer una cuña. Acá nosotros tuvimos un foro a mitad de año, Más Canas Menos Cunas, en el cual miramos las tendencias poblacionales de Colombia y tratamos de identificar qué podría afectar los diferentes mercados. Y una de las cosas interesantes que encontramos es que al analizar contra Japón, que un país al que estamos siguiendo en términos de tendencia poblacional, vemos que en Japón, por ejemplo, los hogares unipersonales en los últimos 50 años ha pasado a representar unipersonales del 20% al 40%. En Colombia, en los últimos 20 años ha pasado del 10 al 20% y sigue en aumento. De hecho, la población no va a crecer tanto, pero los hogares sí, porque va a reducirse el tamaño por población. Y estas personas, estos hogares unipersonales, tienden a vivir con mayor predominancia en arriendo, sea por preferencia o sea porque no pueden juntar sus ingresos con otra persona para acceder a un crédito hipotecario. Te quería preguntar si en Bogotá y Cundinamarca, en el mercado que tú conoces, has visto estas presiones demográficas reflejadas en la dinámica de demanda. Sí, definitivamente. De hecho, actualizamos recientemente un reporte muy en línea con esta motivación de investigación que nos propone Corfi Colombiana y su equipo de estudios económicos para poder analizar cuáles son esas grandes tendencias. Y una de ellas lo mencionabas de forma muy clara y es la predominancia de hogares unipersonales, biparentales sin hijos. Ahí ya tenemos el 35% de nuestro mercado. Quiere decir, una de cada 3 viviendas tenemos que producirlas para hogares que tienen una persona o 2 personas sin hijos. Con la predominancia, por supuesto, de mascotas y una serie de amenidades que se requieren en los proyectos inmobiliarios distintas. Sin embargo, en Bogotá tiende a acentuarse, entre otras cosas, porque tenemos una enorme población flotante, entendida como que llegan a la ciudad por ciertos momentos de la vida, dijéramos, particularmente estudiantil y profesional. Y eso implica entonces que hay una mayor presión en la demanda de vivienda con unas características distintas, sobre todo altísima ubicación, una muy buena ubicación, sobre todo donde se predomine la cercanía a centros de estudios, centros de transporte, centros laborales y en general la vida, digamos, vibrante de la ciudad que ofrece nuestra capital. Y en ese sentido, digamos, el mercado inmobiliario ha venido cambiando de forma importante. Para darte 2 datos en esa misma dinámica, hace 10 años teníamos menos del 2 o 3% con proyectos inmobiliarios pensados para 1 o 2 personas. Hoy ya esa participación en el caso de Bogotá es del 14%. Es decir, se ha multiplicado por 7 en una década la oferta de proyectos inmobiliarios para personas de una o hogares conformados por una persona o 2 personas. Y en ese caso, creemos que esa tendencia se va a acentuar. Y tenemos que prepararnos para eso con proyectos inmobiliarios con mayores amenidades, con proyectos inmobiliarios que garanticen, digamos, una integración con servicios como gimnasio, zonas de coworking y todo lo demás que hoy por hoy la ciudad requiere. Bueno, y ya con ese diagnóstico en el cual estamos viendo que la tendencia del arrendamiento viene en aumento y sobre todo seguirá en aumento teniendo en cuenta estas presiones demográficas, yo te quería preguntar sobre la política pública de vivienda. Y es que cuando uno mira cuál debe ser el objetivo, seguro hay varios, pero el objetivo central de política de vivienda es reducir el déficit habitacional. Pero aquí generalmente se piensa en reducir el déficit habitacional o como objetivo de política la compra de vivienda. Pero te quería preguntar, dado estas tendencias de arrendamiento, si tú ves el arrendamiento como algo clave o algo esencial o con un lugar importante en esa política pública de vivienda de los próximos años.
Sí, Fabián, definitivamente, y creo que has tocado un punto que es central en la conversación, si queremos un país de propietarios o arrendatarios, y creo que la respuesta no es dicotómica, sino es una respuesta que debe tener unos matices importantes en la construcción de política pública. Particularmente, lo que uno puede observar es que a lo largo de los últimos años hemos hecho esfuerzos por construir acciones y programas que lleven al arrendamiento como parte de la política de vivienda. Tú mencionabas que la política de vivienda tiene que tener un objetivo superior y es la reducción del déficit habitacional, con lo cual estoy muy de acuerdo. Tal vez complementaría con lo siguiente, y es, el objetivo de la política de vivienda no debe ser, digamos, exclusivamente la reducción del déficit habitacional. Debe poder ser algo que nosotros denominamos como la atención a la necesidad habitacional, y es que todas las familias colombianas, independientemente de su condición de ingreso, encuentren una vivienda digna para habitar. Y pueda eso garantizarle que toda la oferta social del Estado y todo el desarrollo integral venga conexo con la ciudad. Y en ese objetivo no podemos dejar por fuera la política de arrendamiento. En el caso de Bogotá, particularmente, en el plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, que el distrito para los próximos años ha hecho un esfuerzo enorme de construir su propia política de vivienda, otorgando cerca de 75.000 subsidios en 4 años, 3.000 de ellos estarán enfocados a un programa de arrendamiento. Un programa de arrendamiento que cumpla 2 condiciones. Mejorarle la condición de ingreso disponible al hogar mientras está en su fase de arrendamiento. Segundo, generar el ahorro necesario para que luego pueda ser propietario de la vivienda. De esa forma es que hemos entendido que la política de vivienda, preservando ese objetivo fundamental de reducir el déficit y de atender la necesidad habitacional, se vuelva en un paso a la propiedad. El arrendamiento es una condición, paso a la propiedad, que puede ser atendida de forma con subsidios de arrendamiento, con el desarrollo de proyectos multifamiliares en renta, como lo hemos venido haciendo o explorando en el caso de Bogotá, y es el Estado puede apoyar mientras el hogar va pagando el arrendamiento, pero debe condicionarlo a que pueda, ojalá, generar ingresos y ahorro necesario para luego ser propietario. Vamos en la dirección correcta. También hay que ver cómo fortalecemos la oferta, Fabián. Colombia, en el caso particular de Bogotá, el mercado de arrendamiento equivale a 15 billones de pesos, mientras el mercado de vivienda nueva anualmente puede estar del orden del 13.8, 14 billones. Es decir, hoy los hogares bogotanos sumados, los hogares que vienen en arrendamiento sumados durante un año, equivalen a lo que vendemos en vivienda nueva en un año, incluso lo exceden en 1 billón. Hay un mercado que nos permitiría duplicar la inversión en nuestro sector y por ende este tipo de investigaciones y análisis de un órgano externo nos ayuda muchísimo a construir política pública desde los datos, desde el diagnóstico y obviamente ojalá en el periodo 2026 en adelante podamos pensar en una política de arrendamiento. Revisamos 17 casos internacionales y todas las políticas de vivienda involucran un capítulo de arrendamiento, ya sea con subsidios, con mecanismos de ahorro, con vouchers directamente al costo de la renta, una cantidad de instrumentos que nos toca explorar y potenciar en Colombia. Ok, y ya para cerrar, creo que tocamos los puntos más relevantes, pero no me puedo ver una pregunta, ya pensando en el sector y en el futuro del sector, y estamos hablando de un sector de edificaciones cuyo valor agregado ha caído en los últimos trimestres, y además que se enfrenta a una tendencia de mayor arrendamiento, o bueno, también de mayor creación de hogares. Nosotros estimamos que entre 2015 y 2050 los hogares se van a duplicar, pese a que la población no va a aumentar tanto, pero también creemos que la mayor parte de esa nueva demanda va a buscar que sea por arriendo. Entonces, ¿cómo ves el futuro del sector conciliando esto? Y es una mayor demanda, pero por unidades en arriendo. Pues sí, mira, yo creo que al final, independientemente de la tenencia, lo que tenemos es que producir más vivienda nueva. Y como te decía, hoy el 85% del mercado de arrendamiento en principales ciudades, en el caso de Bogotá, es un arrendamiento informal, es decir, entre 2 personas que muchas veces no tienen un vínculo contractual formal y por supuesto es un mercado que no tributa y no genera impuestos y no genera, digamos, mayor capacidad fiscal para nuestra ciudad. En ese caso, existe el potencial de poder formalizar el mercado de renta a través de proyectos especializados de arrendamiento con inversionistas institucionales, con modelos de gestión profesionales y obviamente con la generación de tributos que eso a mediano plazo le va a generar a la ciudad. En el caso, solo para ponerte el ejemplo, en el caso de Santiago de Chile, tienen hoy por hoy 40.000 unidades de vivienda en proyectos de vivienda especializados, en renta especializada, eso es básicamente multifamiliares. Eso lo han logrado en un lapso de 5 años, con unas condiciones particulares, pero aún así Bogotá apenas tiene tal vez 1.200, 1.500 unidades. Esperaríamos poder en los próximos años
profundizar el mercado profesional de vivienda en renta y que de ahí llegue la inversión y volvamos a recobrar, digamos, una mayor generación de valor agregado, mayor aporte al PIB y por supuesto sostener el empleo, que es nuestro objetivo y nuestro propósito superior. Vale, muchísimas gracias, Edwin, por todos los aportes que nos has hecho. Quiero agradecerle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando por la atención prestada y a Edwin de nuevo por todos los aportes que nos ha hecho. No sé si te quieras despedir de alguna manera, pero muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Fabián, gracias a Corfi Colombiana, y ahorita seguir pensando en renta o en venta, probablemente lo mejor sea simplemente invertir en vivienda. Muchas gracias.